que no estarán todos los que quisiéramos realmente, pues, pero vamos a tratar inclusive de grabar esta transmisión y poder comunicar. Vamos a iniciar pues con poder contactarnos con alguno de los compañeros que tengan ahí en su casa pues alguna, digamos, su laptop que tenga completa, su cámara en la parte frontal, si tienen algo, y que quisieran pues de alguna manera pues darle un mensaje a los colegas hondureños. Vamos a agarrar aquí al azar alguno para ver cómo está. Si me escucha por ahí, voy a esperar que en el chat me responda, por ejemplo, el colega para darle, digamos, en este caso, pues algunos permisos. Vamos a ver. Voy a poner, pues como decía, le voy a autorizar la cámara web para que pueda saludarnos, ya que el objetivo de esto, pues aparte de podernos entrenar, lógicamente es que volvamos a estar en comunicación, ¿verdad? Entonces, ese es parte, como repito, de los objetivos de este tipo de cuestiones. Vamos a estudiar un sensor que ya de alguna manera lo estudiamos por ahí, pero que queremos profundizar en él porque es uno de los que actualmente, pues lógicamente, tienen más incidencia en el diagnóstico. Pero veamos, como les decía, vamos a ver cómo está don Ricardo por ahí. Quisiéramos saludarlo en directo, tenemos aquí habilitado, vamos a habilitarle el micrófono, ahí le va a aparecer un mensaje, don Ricardo Antonio. Si usted tiene cámara de video y micrófono, pues déle por ahí permitir a los dos símbolos y pronto pues lo podríamos estar viendo acá en la cámara y nos saluda para todos los colegas. Vamos a ver si tiene, si no pues en el chat me menciona pues si hay algún inconveniente por ahí. Vamos a esperar unos segunditos. Ok, como que hay algún problema que hagas con el compañero. Bueno, vamos a para hacer la prueba directamente, vamos a hacerlo acá con el profesor Ventura, es el coordinador del proyecto SEA, que es quien se comunica con ustedes, él va a estar también apoyándonos en la moderación, así que vamos a darle espacio a él pues, para que pueda en su momento hacer el trabajo. Ahí está la cámara. ¿Habla? ¿Aló? Buenas, buenas. Hola, hola. Ah, excelente, ya lo estamos viendo, ya lo vi yo por ahí. Sí, ahí sí, ahorita está mi hijo aquí, que es el experto instructor. Ah, claro, necesitamos sí. La ayuda de los colochos. Exacto. Un saludo a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ricardo, ¿qué tal ahí? ¿Encerrados también en San Pedro? Encerrados también, instructor. Bueno, hoy solo nos dio por número de cédula, el último número de cédula, el último dígito. Nos permitieron salir unas par de horas para hacer algunas compras. Ah, bueno, pero es buena estrategia. La verdad que ante este problema, pues creo que es lo más recomendable que acatemos las disposiciones, no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Y todo lo que podamos perder económicamente, precisamente después Dios nos va a proveer y vamos a poder salir adelante. Exactamente. Ok, bienvenido, gracias por participar. Para que vean que el objetivo de esta reunión es eso, pues volvernos a encontrar. Vamos a entrar un poquito a la parte técnica. Le voy a deshabilitar el micrófono, colegas. Sí, está bien. Ok, bueno, vamos a tal vez al final dejar un espacio para podernos saludar y compartir algunos mensajes. Veamos un poco la parte técnica, que es la que ahorita nos trae. Ya no queremos quedarnos oxidados, ¿verdad? En el sentido de seguir. Recuerden que estamos en una emergencia, aún pues los negocios los hemos cerrado, aún Superrepuestos ha cerrado también, y lógicamente pues lo que se busca es prevenir. Y la mejor manera de prevenir es esta, quedándonos en casa. Estamos acá también un poquito improvisados desde un rinconcito desde mi vivienda, pues transmitiendo, pero lo que queremos es compartir, como siempre, pues
estos conocimientos que Dios nos ha brindado con todos ustedes, colegas. Vamos a hablar este día, esta tarde, este rato, es un tiempo pequeño, lógicamente, las transmisiones no pueden ser muy largas, sobre lo que es un sensor que ya pues todos de alguna manera conocemos, que es el sensor del pedal de la aceleración. Este es un, repito, esfuerzo que Super Repuesto está haciendo en colaboración con CITEC, pues para mantenernos activos. Les decía, vamos a estar todos los lunes trabajando en esta actividad. Vamos a ir viendo, pues, por ejemplo, en los próximos lunes, siempre a la misma hora. Ojalá más compañeros le encuentren a la tecnología, la conexión, que ese es uno de los problemas que vamos a superar, pues para seguirnos encontrando. Y posiblemente algún día no sea solo para poder ver algo técnico, sino que para simplemente que conversemos. Así que bienvenidos e iniciemos a lo que vinimos, como dicen. Cualquier detalle, por favor, manéjenla ahí en el chat. Ahí estará el profesor Venturi y algunos otros colegas de CITEC directamente mostrándoles alguna situación pues, que requiere para el trabajo. Si tienen con fallas de internet, pues a veces los internet se ponen lentos. Acuérdense que todo el mundo está utilizando la banda de internet, así que de alguna manera pues lo que hagan es salgan si vuelvan a entrar, ¿verdad? El sistema no les va a bloquear por eso. Así es que, bueno, veamos qué podemos hacer en este caso. A ver cómo estamos. Ok, vamos a volver a cargar la presentación pues para poder iniciar el trabajo. Como les decía, el sensor de aceleración prácticamente es el responsable, el APP, que es como es el responsable pues de prácticamente mandar una señal. Déjenme cargar aquí que habíamos cargado solo una imagen, un segundito. Entonces, como les decía, vamos a practicar sobre este sensor, que es uno de los más fundamentales porque tiene aplicación tanto en motores gasolina, motores diésel, motores eléctricos inclusive, un Nissan Leaf, un Fiat 500, un Hyundai Ioniq eléctricos usan este sensor y básicamente tiene la misma característica. Su finalidad, pues como la vamos a definir, ¿verdad? Es elemental, ya que lo que él va a hacer pues es enviar una señal eléctrica, al igual que todos los sensores. Recuerden que todos los sensores envían una señal eléctrica a la computadora para que ésta pues haga un trabajo definido, un trabajo útil. Así es que sobre eso pues vamos a trabajar este día. Interesante tal vez ya viendo la dinámica, si alguno de ustedes reside en el taller, o sea, su taller está en su misma casa de habitación, pues será interesante que podamos coordinar posteriormente. Ahí en el chat pueden escribirlo para que los colegas tomen nota y será interesante pues para que en la próxima transmisión podamos conectarnos y de esa manera inclusive podamos hacer una demostración más práctica. Yo por acá voy a intentar hacer algo. Acá tengo un sensor de pedal, ¿verdad? Este es prácticamente uno de los sensores típicos de lo que estamos hablando. Este es el sensor directamente que está montado en el cuerpo del pedal de aceleración. Entonces, esto va montado en la pared de fuego y cuando nosotros activamos aquí el pedal, lo que antes se movía jalando un cable para abrir la mariposa de aceleración o algo, pues hoy se hace a través de una señal electrónica que este dispositivo emite a través de su piña o su pinería hacia la computadora. Bueno, lo que pretendemos es discutir sobre este elemento. Veamos entonces los conceptos fundamentales. Ok, bueno, ubiquemos. Vamos a hablar algunos conceptos generales sobre el pedal, la definición, cuál es la función que tiene, dónde está ubicado, cuáles son los tipos y aplicaciones de sensores. Por ejemplo, los tipos potenciómetros, hay sensores de efecto Hall y hay sensores combinados. Vamos a ver si ya se han topado con alguno de estos. De todo vamos a hablar sobre los principios operativos, su estructura, su operación, los esquemas eléctricos, los fallos, síntomas, códigos. O sea, queremos hablar en forma general sobre este pedal. Así es que veamos, ¿verdad? ¿Qué sucede pues con este pedal? ¿Cuáles
¿Por qué se llama APP? Se llama APP lógicamente porque es un dispositivo que se llama Accelerator Pedal Position. Acuérdense que nosotros dependemos del idioma inglés, que lógicamente es quien gobierna o quien maneja todas las situaciones, ¿verdad? Entonces, Accelerator Pedal Position. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es un sensor que está montado en el pedal del acelerador. Sin embargo, en la práctica, no lo encontramos directamente en el pedal del acelerador en todo caso, sino que muchas veces lo vamos a encontrar en otros lugares, como vamos a ir viendo pues a lo largo de la presentación. Sin embargo, vuelvo a insistir, la función básica es esa, estar conectado en el pedal y enviar una señal a la computadora que indique cuál es, en este caso, pues la proyección de aceleración del conductor. En otras palabras, hace años pues lo hacíamos, que nosotros apretamos el pedal de acuerdo a la aceleración que quisiéramos, y lo que hacíamos era a través de un cable, de un chicote de aceleración, como dicen los colegas mexicanos, jalábamos o alábamos pues lógicamente el obturador de la garganta. Lo mismo sucedía en los motores diésel. Había, por ejemplo, en la bomba de inyección, una leva, que era la que permitía que a medida aceleráramos más, pues se fuera dosificando mayor combustible. Pero con la venida de los vehículos electrónicos y la electrónica apoderándose del vehículo, pues ese concepto desaparece y viene pues ya la garganta electrónica en los motores de gasolina, las bombas electrónicas en los motores diésel, y lógicamente todo cambia, ¿verdad? Todo cambia para mejor. Bueno, yo diría que sí, para nosotros como técnicos, siempre y cuando estemos al día en esta cuestión. Para peor, para aquellos que no se preparan y no pues, logran trabajar en esto, ¿verdad? Así es que esa es directamente la función de este sensor, ¿verdad? Enviar una señal. Ya vamos a ver que las señales pueden variar dependiendo del tipo por ejemplo, de sensor prácticamente, y que lógicamente vamos a indicar esa posición. Ok, veamos entonces otro detalle. En los vehículos de gasolina, el pedal pues tiene la función fundamental de enviar directamente la señal desde el pedal hacia la computadora, y la computadora al mismo pues controla, en este caso pues la garganta de aceleración. Recuerde que en el vehículo de gasolina la inyección es indirecta, no la controla directamente el pedal, sino que el pedal controla la apertura de la mariposa, la entrada de aire a través del MAP, y por lo tanto eso, la inyección. Entonces el requerimiento de aceleración que lo determina el conductor, pues lo hace a través del sensor APP. Sin embargo, en motores diésel, que también traen APP, el sensor cumple su misma función, generar una señal de aceleración que de igual manera va hacia la computadora, y la computadora en este caso ya no abre un obturador, no abre una garganta, porque no tenemos, en la mayoría de diésel ya desaparece la obturación porque son de entrada de aire completa. Pero sí, la computadora controla la bomba de inyección o el sistema de inyectores de riel común, y con eso dosifica, proporcional a la aceleración, la inyección. Entonces el pedal existe también, pero también lo podemos tener en las nuevas tecnologías de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, ahí tenemos un Nissan Leaf en estado de carga, y estos también manejan su pedal de aceleración, que le envía la señal al módulo de control de motor. Este envía la señal a un inversor, que es el que se encarga de controlar la potencia del motor eléctrico hacia las ruedas motrices. Lógicamente el inversor utiliza la energía de lo que es pues la parte de la batería, en este caso pues de alto voltaje, ¿verdad? Entonces, como ven, el pedal de aceleración, el sensor del pedal de la aceleración en general es un sensor sumamente importante, ya que él se encuentra en toda la gama de vehículos. Vehículos inyectados de gasolina, GDI, no importa, MPPI, lo que sea, vehículos diésel como riel, de bombas electrónicas, y vehículos pues también de la línea, por ejemplo, eléctricos, híbridos. El híbrido, acuérdense que el motor sigue siendo el mismo motor, entonces no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿dónde están ubicados estos sensores? Como su nombre lo indica, deberían de estar ubicados en el pedal, como lo vemos en esta primera imagen, en el cuerpo del pedal, así como lo estábamos viendo pues acá en la figura
o en el que yo le mencionaba. El sensor sí es esto, ¿verdad? Todo lo demás es el mecanismo, el cuerpo del pedal. Ahora bien, pero algunos lo traen en el piso. Por ejemplo, el sensor viene en la parte baja, ¿verdad? Ahí estaría casi el sensor y el pedal pues empuja al sensor. Sin embargo, hay aplicaciones bien particulares, las hemos visto en Isuzu, en Nissan, por ejemplo, en la Nissan Urban ZD30, que usted al ver en la parte baja del pedal, va a ver el pedal y va a ver directamente un mecanismo de aceleración como que fuera normal, como que no tuviera el APP. Sin embargo, al seguir el cable a una distancia cercana de ahí, se encuentra este mecanismo. El mecanismo recibe aquí el cable, genera el efecto de torsión de giro y pegado al final un sensor APP similar a lo que manejábamos en los otros, ¿verdad?, motores, así como se manejaba en el, digamos, en un Frontier. De hecho, este sensor lo probamos ahí en San Pedro en la última práctica. Recuerden que ahí tienen un sensor de señal y el otro era para el control de marcha mínima. O sea, básicamente el mismo elemento. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Nissan? No quiso integrar en este caso, ¿verdad? No quiso integrar un sensor al pedal, sino que usó sus mismos sensores viejos y los integró pues a lo que es, digamos, un mecanismo de aceleración. Cada fabricante pues tiene sus características. ¿Qué tipo de sensores APP tenemos? Tenemos una serie de tipos de sensores APP, entre ellos pues lógicamente los típicos APP resistivos de 6 líneas en su piña, normalmente 2 potenciómetros internos, un APP1 y un APP2. Sin embargo, con el tiempo fueron apareciendo otros, entre ellos Toyota Mitsubishi está utilizando un sensor siempre de 6 líneas, con 2 APP, APP1, APP2, pero que ya no son resistivos, o sea, ya no trabajan un potenciómetro, sino que lo que tienen son 2 sensores de efecto Hall internamente. Entonces, trabajan bajo el principio magnético y ya no bajo el principio resistivo. Finalmente, en los modelos 2013-14 estamos viendo que han aparecido otros sistemas de pedal de aceleración. Entre ellos, pues, lo que estamos teniendo, pues, son ya básicamente sensores combinados, le llamamos. ¿Qué quiere decir eso de combinados? Quiere decir que estos sensores combinan de alguna manera una señal analógica, si vemos la línea azul, con una señal digital. Entonces, eso es una nueva tecnología. Cuando me llegó el primero de estos, porque el técnico mecánico dijo que no servía porque él esperaba encontrar las 2 señales analógicas de la parte resistiva de efecto Hall, pero encontraba en solo una señal y la otra no. A total había casi cambiado el pedal. Cuando ya puso el otro, pues el mismo problema, lo llevó a nuestro laboratorio y ahí descubrimos que era, digamos, un sensor. Esto hace pues ya varios años, esto está aplicándose en vehículos 2012, 14 ya, y en los más modernos. Ok, bueno, vamos a ir viendo si hay alguna duda, consulta, si hay algún problema de transmisión, por favor, repito, está el chat por ahí. Como les decía, están los otros colegas, el profesor Iván, el profesor Ventura, para apoyarnos en alguna situación. Así es que mantengámonos ahí, ¿verdad? De repente esta es una nueva modalidad de trabajo que uno siente que está hablando solo, porque no tenemos pues la interacción que normalmente manejamos allá en el grupo. Sin embargo, pues creo que a nivel de la tecnología estamos por ahí. Agradecería, sin embargo, vuelvo a insistir que de vez en cuando confirmen en el chat, ¿verdad?, algún detalle, o si hay alguna pregunta, por ejemplo, la vayan formulando para que hacia el final las podamos retomar. Muy bien. Veamos entonces cuáles son ya los tipos a nivel operativo. El más común, el que se generó desde hace años por Volkswagen y el grupo Bosch, fue un pedal del tipo potenciómetro. Básicamente era un tipo TPS instalado en el cuerpo del pedal, con la diferencia que se montaron doble sensor. Entonces, normalmente en el interior del pedal lo que tenemos es una pista de carbón, bueno, varias pistas de carbón para las 2 señales, sobre la cual va a deslizar un cursor, igual que un flote de tanque de combustible, por ejemplo, que a medida va subiendo el nivel de combustible, va deslizando sobre una resistencia y eso genera una señal eléctrica. Por lo tanto, aquí también, nada más que son pistas de carbón, hay un cursor que desliza sobre las mismas.
Los sensores más comunes del tipo resistivo son de 2 potenciómetros, aunque pueden traer 3 potenciómetros, algunas aplicaciones americanas más que todo. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el problema de este sensor? El desgaste. El desgaste que se iba generando siempre por las pistas, llegaba un momento en que las pistas se dañaban y el sensor empezaba a falsear y habría que cambiar. Por eso surgió el defecto Hall. Ahora, ¿cómo es típicamente la señal? La APP1 y APP2 son 2 señales, normalmente ascendentes, las dos que comienzan de un valor pueden estar correlacionadas. En este caso, si ustedes se fijan, tiene un valor pequeño al inicio, puede tener una diferencia de medio voltio y a medida van aumentando el voltaje se va duplicando. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 2 voltios al final de la señal verde, voy a tener 4 voltios en la señal azul, por ejemplo, en este caso una correlación de 2 a 1. Hay otros sensores que, como vamos a ver, son inversos, hay otros que son con correlación paralela, etc. Eso es importante saberlo a través de la información, porque de esa manera, pues nosotros podemos, en todo caso, pues saber qué es lo que está sucediendo. Ok, por ahí. Magnífico. Por ahí don Germán tenía una pregunta que ya el profe Ventura le contestó. ¿Verdad? Claro, ojo, Germán. Estamos en este caso en el tema del APP. Solo tenemos un lapso de media hora más. Entonces, por favor, las preguntas que sean orientadas al sensor. Recuérdense que cualquier otra pregunta y cualquier otra falla que tengan, eso hagámoslo vía el WhatsApp. Ahí vamos a tratar de apoyarles en su momento. Ok, bueno, hay sensores, como decía, de 3 APP, como este que estamos viendo acá. Esta es una aplicación, por ejemplo, en Chevrolet, algunos Ford también vienen así, donde podemos ver, por ejemplo, que el APP1, ubiquemos el APP1, aquí está, el APP1. El APP1, por ejemplo, vean que es un sensor que comienza con 0,67 voltios, menos de 1 voltio, y empieza a subir hasta el pedal totalmente cerrado, bueno, está cerrado o abierto, como decimos, bueno, pedal liberado en este caso, hasta el pedal presionado totalmente alcanza un rango de 2.50 voltios. Vea que es el punto medio de acá. El APP1 está correlacionado con el APP2, con la diferencia de que estos no son una correlación ascendente, sino que son inversas. En este caso, si vemos, cuando el pedal está liberado, el APP1 tiene 0.67, mientras que el APP2 tiene 4.33. Cabe mencionar, esto es importante, y aquí viene la correlación que la computadora ve, 4.33 más 0.67 da 5 voltios. ¿Verdad? Eso es lo que la computadora está viendo. Luego, a medida vamos acelerando, presionando el pedal, pues la señal va a ir aumentando el APP1 y va a ir bajando la del APP2 hasta llegar al 100% presionado el pedal. Vean que ambos van a estar casi en correlación. Por ejemplo, el APP1 251 dice y el APP2 249. Nuevamente, si sumamos los voltajes nos da 5 voltios. Eso es importante para que la computadora a través del monitor CCCM vaya viendo las fallas del sensor, ¿verdad? Si alguno de ellos, por ejemplo, al final del 100%, uno llega a 251 y el otro llega a 3 voltios, aquí hay un error de, digamos, correlación. Y entonces aparecerán los códigos de correlación y los códigos pues que van a generar problemas en el sistema. Vean que este caso tiene un sensor 3, que es un sensor descendente de 4 voltios a 3 voltios. Solo hay un voltio de movimiento en él. Este es un sensor de filtrado, de verificación, que el fabricante dispone así para su software en la computadora. La gran mayoría solo utilizan 2, pero en este caso pues, este fabricante decidió utilizar 3 sensores. No importa la cantidad de sensores que tenga el sistema, todos van a funcionar bajo el principio de un divisor de voltaje o potenciómetro. Vean que tenemos 3 líneas para un potenciómetro, en la cual una va a ser un voltaje de entrada normalmente de 5 voltios y vamos a tener una línea de tierra. La tercera línea va a ser el cursor, el que desliza sobre la pista de carbón y que prácticamente lo que va a hacer es ir dividiendo la resistencia y por lo tanto el voltaje de salida. De tal manera que si el potenciómetro, su cursor está, por ejemplo, cercano al punto 1, su salida serán 5 voltios. Y si llega al punto 3, su salida será 0 voltios. Si está en la parte media, 2.5 voltios. De tal manera entonces que la señal de un sensor resistivo de este tipo es una señal que va entre 0 a 5 voltios de acuerdo a la posición del pedal. Principio elemental, ¿verdad? Ok.
Sin embargo, como les decía, uno de los problemas más grandes de un sensor del tipo APP resistivo era el desgaste de la pista de carbón. Con el tiempo esta pista pues se iba dañando y finalmente daba algunos inconvenientes. En la actualidad se diseñó, Mitsubishi y Toyota pues diseñaron lo que es el sensor denominado de efecto Hall. El sensor de efecto Hall prácticamente su diferencia es su principio, ya que las señales de salida son básicamente las mismas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace con este sensor? Internamente, en vez de tener las pistas de carbón, lo que tiene son dos imanes, y tiene dos integrados Hall. Los imanes, cuando el pedal se acciona o gira, pues básicamente ellos pueden, en este caso, estar digamos, girando los imanes. Tenemos los integrados y los imanes giran alrededor de los integrados, acercándose o alejándose. Eso implica que el campo magnético aplicado al integrado puede variar. Esa variación es la que básicamente hace el trabajo del sensor de esta manera. Si yo tengo entonces los integrados Hall fijos, pero los imanes variables al girar el pedal, entonces eso hará que el efecto del campo magnético genere una señal que la computadora va a entender. Y las señales típicas, por ejemplo, en el caso de Toyota, son estas. Si ustedes se fijan, hay una correlación 1 a 1, que quiere decir que si aquí tengo 1 voltio y aquí tengo 2 voltios, pues todo el tiempo van a mantener esa distancia de separación. Por ejemplo, este puede llegar aquí a 4 voltios, entonces el otro estará a 5 voltios, el otro llega a 3, el otro llega a 4, etc. Esto nuevamente, insisto, es para el diagnóstico de los códigos de correlación del sistema. ¿De acuerdo? Ok, bueno, sensores de efecto Hall. En la prueba vamos a ver que hay una gran diferencia en la prueba directa del sensor. Ya en la prueba de señales, con el escáner, con el osciloscopio, pues es similar tanto el sensor resistivo como el de efecto Hall. El que más varía es el sensor combinado. Este, por ejemplo, lo podemos encontrar en algunos vehículos muy recientes. Y él pues lleva 4 o 6 pines igual que el otro. La diferencia es que divide el APP1, trabaja bajo un principio, por ejemplo, el principio de señal digital ascendente, que es el que la computadora está visualizando, y el APP2 mantiene una frecuencia con variación de duty cycle para poder hacer su trabajo. Ya vamos a hacer una demostración práctica sobre ese detalle. Bueno, esto es nuevo, entonces el peligro que corremos es que si no estamos capacitados, si no estamos entrenados, si no conocemos la tecnología que va evolucionando, muchos técnicos a esta fecha han cambiado este pedal porque piensan que está malo, porque al medirlo solo ven una señal que va ascendiendo y la otra la ven estable o fija, que no cambia. Entonces dicen, está malo el sensor. ¿Por qué? Porque no utilizaron una referencia técnica, no utilizaron, pues, digamos, los datos y la verificación. Vamos a ver cómo eliminar el error entonces. Aquí podemos visualizarlo. Tenemos la información de un Mazda 3, por ejemplo, con motor MZR 2.0 y 2.5, allá por el 2013-14, y vemos que el código que genera, ya vamos a hablar de los códigos, en este caso particular, un 2123, que hay una falla en el sensor. ¿Y a qué se está refiriendo? Vean que este sensor tiene 3 líneas, 5 voltios, tierra y señal, que es el APP1, y pues que él funciona así como todos conocemos, que será un sensor pues que va a enviar su señal desde un valor básico pues hasta un valor pues de 4.8, o sea, se comporta igual. Sin embargo, el código, por ejemplo, generado del 2126, que es del APP2, vean que el APP2, su configuración es que a él le llega desde el relé principal o el switch 12 voltios. Esa es una diferencia ya fundamental. En todos los otros sensores llegan 2 líneas de 5 voltios, 2 de tierra y 2 señales que pueden ser con correlación de 1 a 1, 2 a 1, etcétera, o pueden ser inversas. Pero en este le llegan 12 voltios. Entonces esa ya es una diferencia. 12 voltios tierra, que sirve para alimentar el circuito oscilador, que es el que va a generar la señal digital con variación de frecuencia hacia la computadora. Entonces en este sensor yo tendría una señal digital que varía de acuerdo a su anchura de pulso o su pulso modulado y de acuerdo a la aceleración, y lo que es la línea ascendente pues del sensor APP. Entonces una combinación. Cuidado con estos sensores, ¿verdad? Para no confundir. Finalmente, los fallos que estos sensores dan
son precisamente cuando la computadora detecta errores de correlación en los mismos, o que bueno, por que no llegue corriente, no llegue tierra, hay una línea cortada de señal, pues entonces la computadora no va a recibir datos, por lo tanto, pues va a generar problemas. Pero veamos este caso, la computadora tiene trazado ya una línea de señal, en este caso pues que es la línea verde, ¿verdad? Y la línea negra. Entonces aquí tenemos un error cero, quiere decir que no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una correlación, en este caso de 1 a 1. Si ustedes se fijan, con parte la verde, parte diferente la negra, y de ahí van correlacionadas. Eso es lo que debería estar bien. Pero la computadora va a visualizar que tenemos una situación. Bueno, cabe mencionar, si este análisis para una señal, si solo viéramos el APP1, por ejemplo, entonces la línea verde sería la línea correcta. Si la computadora ve que la señal del sensor es un poquito elevada del valor de voltaje establecido, por ejemplo, en este caso, 4, aquí tiene un valor de 4, pero que él comienza en 5, aunque su señal sea correcta progresivamente y vaya subiendo, subiendo, pero a ese se le llama error cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una diferencia del voltaje establecido original. Sin embargo, puede ser que el sensor parta bien de su valor, pero a medida vaya subiendo o se vaya acelerando, su valor no se mantenga en la línea establecida verde, sino que vaya de una forma disminuida, ¿verdad? Hasta poder llegar al final al punto correcto. Pero aquí hay un vacío, aquí hay un error, y eso se llama error de angularidad. O sea, el ángulo de inclinación, de aceleración de la señal no fue el correcto, y la computadora pondrá una falla ahí. Ojo, ojo, que esta falla no la podrán ver con un tester, con una lámpara, con nada de eso. La única manera será con un osciloscopio adecuadamente calibrado. De igual manera podemos ver la línea roja. Esta línea roja, vean, parte del mismo momento, pero él, aunque va progresivamente subiendo, pero lo va haciendo muy rápido, muy rápido. Entonces, este se llama un error de multiplicación, eleva el voltaje de lo que debe ser. Esos son errores los que la computadora detecta, y por lo tanto va a generar códigos de falla de ellos, señal alta, señal baja, etcétera, ya lo vamos a ver. Cualquier error, no importa si es alta, baja, que no haya señal intermitente, va a generar que el vehículo falle, ¿verdad? ¿Y cuál es la falla? Por ejemplo, que el rendimiento del motor caiga, que usted apriete el pedal y el carro no acelera, que la dosificación del combustible sea incorrecta, o sea, se malgaste combustible, o sea, muy pobre el combustible. Entonces, que el motor se acelere, etcétera. Una serie de problemas de rendimiento y estabilidad. Difícilmente un motor dejará de arrancar por un sensor de pedal. El problema será la estabilidad de la marcha mínima y el rendimiento de aceleración. Ojo. Veamos entonces otro aspecto. Tomando en cuenta eso, ¿cuáles son los códigos típicos y cuál es el respaldo que hace la computadora? Los sensores APP tienen su código particular, tanto en los códigos normales, que es el P0-220. Vea que el P0-120 es del TPS, o sea, el sensor en la garganta, pero el 220 es en el pedal. Pero también tenemos los enhanced, los códigos nuevos, que ya podría ser un P0-2220. Entonces, hay que tener, dependiendo del año del vehículo, así se pone. Pero en general tenemos, por ejemplo, falla en el sensor, ¿verdad? Falla, por ejemplo, de señal alta, señal baja, señal intermitente. O sea, tenemos códigos diversos. ¿Qué va a pasar cuando cualquiera de estos códigos se genere? El sensor, al mandar una señal errónea al SM, el SM va a interpretar eso y va a entrar en una estrategia de respaldo. La estrategia de respaldo normalmente es encendernos un piloto, que puede ser del check engine o una garganta, aceleración, un rayito, y eso indicará que hay una falta de potencia en el vehículo, ¿verdad? Luego, eso limitará a lo que es la garganta. Entonces el carro no va a acelerar. La garganta solo se va a abrir 5, 10 grados y no va a acelerar justo para que el motor arranque y se camine en marcha. Ok. Por ahí ya preguntan, vamos a ir aprovechando, el amigo Miguel Gómez pregunta si un L200 lleva algún tipo de aprendizaje. En general, la gran mayoría de vehículos, no importa L200, Hilux, bueno, todos los diésel pueden llevar un aprendizaje, normalmente no del pedal, sino que un aprendizaje de la bomba de inyección. O sea, la computadora va a aprender cómo trabaja el pedal, la correlación, y va a dosificar la bomba de inyección. Entonces el aprendizaje lo hacemos con el escáner, pero es el ajuste de la inyección, no directamente del pedal, ¿verdad? En otros vehículos, como en Nissan y otros,
vamos a poder ver que puede aparecer un reconocimiento del pedal, pero normalmente no hay un aprendizaje del pedal propiamente dicho, sino que lo que se busca en los sistemas es el aprendizaje del sistema de control de marcha mínima, de los cuales el pedal pues es solo un elemento, solo es un elemento. Entonces el objetivo es que la computadora aprenda cómo trabaja el pedal para poder regular la garganta. Inclusive ahí puede haber una estrategia de autoadaptación, o sea, de absorber algún margen de error del pedal y controlar bien el sistema. Eso es lo que hace la calibración. Entonces, ojo, vamos a tener códigos dedicados para el pedal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a checar un pedal? ¿Verdad? El pedal pues lo vamos a checar de varias maneras. Entre ellas, pues lo podemos hacer midiéndolo con el tester, midiéndolo ya sea con el tester en resistencia o en voltaje, con un probador de sensores, midiendo la señal, por ejemplo, con un voltímetro, ¿verdad? Que es lo que típicamente hacemos ya montado en el carro. O sea, montado en el carro, medirle voltaje de señales. También podemos medir de una vez con el osciloscopio la señal o medirlo con un escáner. Sin embargo, desmontado la resistencia. Y veamos en ese caso una aplicación que hicimos precisamente en nuestro taller sobre la parte del sensor de medición del sensor con un voltímetro. Veamos ahora. Y me llega a 7, a punto 75. ¿Cómo se está midiendo? Punto 747. Pues, desde es la línea número 4. Número 4. Sería esta las dos de señal, serían las dos de señal. La vale. Número 1 y la número 4. Vaya, totalmente a fondo. 4 cuánto. Mide 448. 448. ¿Y la otra medida hasta cuánto? Por ejemplo, tenemos 448 voltios. Subió. Subió, pero llegó a 2.30 llegó a. Sí, como estábamos viendo. Lógicamente tendríamos que irnos a identificar las líneas dentro de la piña del sensor sin desconectarlo, sino que conectado vamos a meter la agujita y lógicamente vamos a presionar. Y de esa manera estaríamos viendo el movimiento. Tendremos que tener datos técnicos. Si no tenemos datos técnicos, pues no valdrá la pena hacer la prueba, a menos solo ver pues el trabajo básico. Pero no podríamos definir la eficiencia. Estamos viendo la gráfica anterior que correcto. La tenemos totalmente a fondo la primera. Ajá. Y mide 2.1. 2.1 y la otra mide totalmente 4.50. ¿Sí? Entonces las dos son diferentes, ¿verdad? Pero las dos son proporcionales. Sí, son proporcionales. Pero llega a un punto fijo que se queda totalmente el pedal a fondo. La primera línea es de 2.1, ¿verdad? 2.1 y la otra es 4.50. Vale, o sea que la proporción es el doble, ¿va? Es el doble, correcto. El doble sería 2 a 1, proporción 2 a 1. Sería 2.1. La que pedal liberado tiene 0.7 sube a 4.50. Y la que tiene 0.9 sube a 2.1. A 2.1. Ok. O sea, trabaja. Ok, como pudimos ver ahí, era una prueba directa. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Irnos al carro y hacer la prueba. Sin embargo, vamos a poder ver en algún momento dado otras pruebas, ¿verdad?, que podríamos hacer con el osciloscopio y todo, ¿verdad?, para poder pues hacer el trabajo directo pues del sensor. Vamos a continuar para ver eso y después nos quedamos viendo las verificaciones concretas. Ok, bueno, entonces decíamos que podemos probar entonces nuestro pedal, ¿verdad?, con lo que es un multímetro. Necesitamos datos técnicos del fabricante, en este caso pues tener los valores óhmicos. Por ejemplo, aquí podemos ver en este que entre el terminal 2 y 4 es de 1000 a 2000 ohmios. Ese sería el valor de un APP, ¿verdad?, en este caso del APP1, y entre el 1 y 5 valor de 2500 a 4000. Ahí tenemos los datos técnicos. Entonces usamos el multímetro y vamos a medir los valores del sensor. ¿Qué necesitamos? Datos técnicos.
dónde está ubicado cada línea en la piña y los valores. Pero esa prueba no es muy fiable. Sabemos que solo es básica para demostrar que un pedal pues no sirve. Podemos hacer una prueba con un probador de sensores. Igual identificamos las líneas de la piña, conectamos el probador de sensores. Normalmente usa 3 líneas, un positivo para alimentar el sensor, un tierra y una señal. Cada vez que movamos el pedal, pues vamos a ver cómo cambian pues las luces del sensor. Igual no nos da valores de criterio de diagnóstico eficientes. De las mejores maneras, utilizar un voltímetro, pero irnos a ver los valores. Vea que el fabricante me va a dar valores del pedal completamente presionado, valores del pedal liberado. Entonces, comparar esto, ¿verdad? Que era la prueba que estábamos haciendo ahí en el vídeo. Sin embargo, lo mejor, bueno, aquí tenemos los detalles mejor establecidos. Por ejemplo, en el pintal de la computadora, que es el APP1 por decir algo, partimos de 0.6 a 0.9 con el pedal liberado y de 390 a 470 ya oprimido. El otro sensor pues trabaja de 0.3 a 0.6, vea que hay una diferencia de 0.3 a 0.6, que es el doble, y luego entonces completamente presionado 2.4. Vea que 2.4 a 4.7 acá también es el doble, una relación de 2 a 1 en este caso. Con estos datos vamos a poder hacer la prueba. Caso contrario, colegas, estaríamos diciendo que posiblemente no funciona, ¿no? Bueno, veamos. Con el escáner. Si yo conecto mi escáner, de igual manera, entro, por ejemplo, en este caso, valores de Nissan con el Consul 2, tengo el sensor 1, sensor 2, y entonces me está dando los valores, ¿verdad? 0.6 a 0.9, vea que los valores son casi los mismos valores del texto. Sin embargo, ¿verdad? Nos lo representa de una manera igual. Ya no podemos ver la correlación acá. Vean que el sensor 1 dice pedal liberado de 0.6 a 0.9 y el sensor 2 liberado también de 0.6 a 0.9, o sea que nos da los valores. Nos lo pone así para que podamos ir viendo que los dos vayan iguales, aunque en la práctica con el tester tienen una correlación de 2 a 1, aquí los va poniendo paralelos para que nosotros lo interpretemos de mejor manera. Eso también lo podríamos ver con un osciloscopio, ¿verdad? Aquí podemos ver el osciloscopio. El osciloscopio pues estaría mandando las dos señales de los sensores paralelas, ¿verdad? Manteniéndose ahí. Ahora, estos para sensores de efecto Hall, sensores, por ejemplo, de tipo resistivo, no para aquellos sensores que sean combinados, recuerden. Finalmente, pues las calibraciones, les decía que lo que busca la calibración es hacer el trabajo pues de poder, en este caso, calibrar la marcha mínima. Quiere decir que desde acá yo voy, le doy al escáner, la computadora, el escáner le dice a la computadora que va a haber una calibración, aprende el valor del pedal y luego pues con eso ajusta la marcha mínima. Básicamente es un proceso de ajuste de marcha mínima, no de pedales. Ok, vamos a tratar de ver algo que normalmente, como les decía, no lo tenemos, no lo hacemos, pues no lo vemos muy común por la aplicación de los sistemas. Déjenme cargar pues alguna situación por acá para poder ver si se puede transmitir eso. Me gustaría que en el chat me comenten qué es lo que, si logran ver, pues lo que queremos transmitir. Tendría que ser una pantalla diferente a la que estamos viendo. Me comentan ahí tal vez los colegas si hay algo, o si no, pues no se visualiza nada. Vamos a ver ahí. Ok. Quería ver, ok, el simulador de falla. Solo vuelvo a verlo, me tuve que salir porque lógicamente no podía visualizarlo de otra manera. Pero bien, voy a regresar y quiero mostrarles algo ahí. Excelente, excelente. Regreso para mostrarles algo interesante en esa parte. Ok, bueno, aquí vamos a tener un caso bien particular, ¿verdad? Para que vean cómo pues trabaja uno de estos elementos.
o mejor dicho, pues de estos sistemas. Tenemos acá un vehículo, lógicamente línea europea, de la línea Seat Fiat, que tiene un sensor de pedal electrónico, lógicamente, lo vamos a visualizar acá. Entonces el sensor de pedal, pues lo tenemos ubicado, lógicamente él tiene su garganta electrónica acá, está su garganta electrónica, todas las líneas, y el sensor de pedal pues tiene su control acá. Vea que es un sensor de 4 líneas, 4 cables, no 6, como típicamente lo manejamos. Ahora lo interesante, y esto es lo que quiero ver, vamos a usar un osciloscopio para poder manejar o entender este tipo de sensores. Vamos a conectar, recuerde el osciloscopio, su negativo, pues lo conectamos en el negativo de la batería. Dar más espacio para que lo haga. Y lógicamente ya las líneas de señal vamos a conectarlas en las líneas de señal. Pero aquí es donde viene ya el primer problema, que cuáles son verdaderamente las líneas de señal, ¿verdad? ¿Cuáles son verdaderamente las líneas de señal? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, adivinando, vea una, pero la verdad es que no es así. Tenemos que irnos, por ejemplo, a ver nuestro esquema eléctrico, y en nuestro esquema eléctrico, al ir a la garganta, por ejemplo, que está acá, y tengo yo la garganta, veo que las líneas de señal son la línea gris, la línea 3 y la línea azul. ¿Por qué razón? Bueno, lectura y diagrama, vamos a platicar otro rato sobre eso, ¿verdad? Línea 2 y línea 3, ese es mis señales, en este caso de eso. Entonces quiere decir línea negra, entonces voy a ir yo con mi osciloscopio y voy a conectar en la línea negra y en la línea gris. Vamos a dar chance que se conecte el osciloscopio. En este caso, pues requerimos un osciloscopio de 2 canales. Vamos a tratar de... Ahí está. Ok, vamos a encender nuestro osciloscopio, ¿verdad? Para poder configurar. Lógicamente no tenemos puesto el inicio, ¿verdad? Todavía no podemos visualizar la señal, pero queremos configurar. Ahí tenemos 1 voltio por división, estamos bien. Un tiempo de 100 milésimas de segundo, estamos bastante bien ahí. Ok, dejemos ese canal ahí. Vamos a ir al canal 2. ¿Verdad? Que tenemos casi de igual manera las configuraciones. Entonces vamos a ver, vamos a activar, ahí está el canal 2, lo vamos a activar para poder visualizar. Y ahí tenemos la señal del canal 2. Ya vamos a tratar de ajustarla para que queden pues lo más juntas posible. Vamos a dar a una relación directa de 1 voltio de diferencia para poder ver el trabajo. Vamos a poner inicio a ver qué sucede en nuestro vehículo. Ahí ponemos inicio. Ok, vean que se nos perdió directamente una señal. ¿Eso qué quiere decir? Eso implica que hay 2 situaciones. Una, tenemos mal configurado nuestro osciloscopio, pero ahí viene, ahí está ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con la aceleración. Vean qué sucedió. Está aumentando una señal nada más, ¿sí? La señal del cable, en este caso gris. Si ustedes ven, sube, baja, ¿sí? Ahora, pero ¿qué pasa con otra señal? ¿Por qué no cambia? Son ajustes de osciloscopio. Tenemos que aprender a manejar nuestro equipo también, ¿verdad? Entonces vamos a ajustar, por ejemplo, nuestro trigger, que es lo que creo que nos está fallando acá, para que nos capte lo que puede estar ocurriendo con nuestra señal. Vamos a ver. Ok. Básicamente, vamos a ver, ponernos al tiempo. Acuérdense que el tiempo nos puede también estar dando. Entonces, tenemos en todo caso, ¿verdad? Insisto que la señal va a ir variando. Vean, mire cómo cambia. Aquí ya está en una posición más adecuada. ¿Verdad? Lo que no tenemos el cambio, lógicamente, es de la señal roja. Entonces, esa vamos a variar. Entonces, la señal roja es una señal, pues, que nos puede estar afectando, pues, por su voltaje. Vamos a calibrarla de la mejor manera que podamos. Y si no, pues ahí podemos tener un error de conexión. En todo caso, en este sensor, imagínense, ahí tenemos los 2 sensores ajustados. Vamos a quitarle ahí el sensor 1, vea, ahí estamos en escala de 2 voltios por división.
¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Imagínense, en este sensor tenemos esa parte. ¿Qué estaría sucediendo en la práctica? Estaría sucediendo que no cambió la señal de uno. Ok, aquí sí tendríamos, por ejemplo, un error donde hay un app que no está funcionando. En este caso, pues en el sistema programamos nosotros esa falla para ver ese detalle, ¿verdad? Entonces, aquí sería una prueba con el osciloscopio. Vea, si está libre, está en un valor, a medida que yo acelero, aumenta, sube al máximo y luego baja, ¿verdad? Esta sería una forma de comprobar verdaderamente un app para que podamos visualizar su desempeño, su trabajo. Este es un app digital que lógicamente en otra actividad vamos a probar la activación. Ahorita tendríamos que salir del simulador para quitarle la falla respectiva. Ok, bueno, en general, como les decía, lo que buscamos con este tipo de actividades, compañeros, es que recordemos algunos conceptos que estamos viendo. Ok, bueno, por ahí vieron algunos problemas del sonido, algunos no vieron, bueno, algunos otros sí. Ok, bueno, de todas formas les decía, esta actividad es gracias a Super Repuestos y lo que busca es que nos mantengamos en contacto. Vamos a ir ya finalizando, lo tenemos un espacio corto, tenemos más tarde una transmisión también en vivo de CITEC, que lo que busca, pues como le digo, es mantenernos. Es una transmisión que vamos a hablar sobre el diagnóstico electrónico en forma general. Estaremos de 4 a 5 de la tarde vía CITEC, pero de nuestro canal de YouTube. Les voy a mandar el enlace hoy al finalizar esta charla para aquellos que quieran conectar también. Esa es abierta. Ahí van a ver gente de todas partes del mundo que trabajan con nosotros. Esta era directamente y exclusiva con ustedes, colegas de San Pedro Sula, esperando pues que a partir de hoy, como les decía, todos los lunes vamos a ir en contacto. El chat está activo. Es cierto que nos agobia toda esta situación que está sucediendo, pero evitemos en la manera de lo posible en el chat estar poniendo situaciones que estamos viviendo. Yo creo que basta con lo que vemos en los noticieros, de encender un ratito y ahí nos bombardean mentalmente. Ocupemos el chat como un espacio libre de virus, que a nuestro chat sea San Pedro Sula no llegue el COVID-19. Eliminemos todos esos mensajes de lo que está pasando en otras partes del mundo en el grupo y centrémonos en hablar cosas técnicas, o sea, que sea nuestro espacio para olvidarnos de lo que está pasando afuera. Así que, por favor, esperamos que a partir de hoy ya ese chat ya no esté poniendo videos de qué está pasando esto. Veamos los noticieros para eso, pero en el chat podríamos nosotros estar compartiendo videos. Vamos a empezar a hacer eso nosotros, a compartir videos, a compartir una serie de cuestiones que nos mantengan ocupados, pues, pero en algo positivo. Gracias por acompañarnos, colegas. Ya estamos en el tiempo establecido. Si hay alguna pregunta, vamos a dejar el chat de WhatsApp abierto y ahí pues pueden hacerlas. Esas las vamos a contestar a lo largo del día y como les decía, el objetivo pues es mantenernos ahí en comunicación para prepararnos para que cuando termine todo esto y volvamos a nuestros talleres, pues seamos más eficientes. Recuérdense que todos estamos golpeados económicamente. Nosotros vamos a querer llegar al taller y ganar y ganar y ganar para salir a flote todo lo que hemos perdido o hemos dejado de ganar este día. Pero la mejor manera va a ser haciendo un buen trabajo rápido, eficiente, haciendo que el cliente no gaste. El cliente también ha sido golpeado. Muchos clientes no han tenido ingresos, pero se les va a arruinar su carro y van a tener que ir a buscar una ayuda. Y si llegan a nuestro taller y nosotros todavía, aparte de eso, lo hacemos que cambien piezas que no son, le hacemos un mal diagnóstico, entonces estamos, digamos, generando más problemas. Así es que, gracias. Cualquier problemita de técnico de transmisión que se haya tenido, pues aprendámoslo. Algunos no pudieron manejar el celular, la conexión, aprendamos en esta semana. Por nuestra parte igual, si hubieron algunos detalles, los vamos a tratar de ir mejorando. Cualquier detalle, vuelvo a insistir en el chat, colegas. Los espero el próximo lunes. Vamos a trabajar pues sobre otro tema que tiene que ver con la parte de, déjenme ver de una vez, se los voy a adelantar para que pues puedan en su momento estar pendientes, ¿verdad? Vamos a ver. El objetivo, como decía, es estar pues reforzando este tipo de situaciones, de temas, comentarios, escaparnos un poco de eso que diariamente estamos viendo cada vez que encendemos el televisor. Pues gracias a Dios que hoy hay otros canales para no ver solo noticias, pero en la parte técnica estamos. Vamos a estar la próxima semana, el próximo lunes 6 de abril, viendo el sensor de temperatura de aire y temperatura de motor.
Y finalmente, el lunes 13 de abril vamos a cerrar con el sensor TPS. Si ustedes recuerdan, sobre esto fue lo que estuvimos hablando en la última clase, y por lo tanto el objetivo es hacer como una especie de refuerzo, ¿verdad? Así es que gracias por acompañarnos. Cualquier comentario, ya sea positivo o negativo, de esta experiencia nueva para todos, allí en el chat del WhatsApp, sea SPS de San Pedro Sula. Estamos a la orden, cualquier duda ahí. Y bueno, nos vemos más tarde en el canal de YouTube de CITEC. Les mando el enlace. Vamos a transmitir sobre lo más elemental: cómo enfrentar un problema electrónico, cómo hacer un diagnóstico electrónico a nivel general, que es la base de todo experto. Comienza por lo básico, por aprender cómo trabajar en estos nuevos sistemas. Así que gracias por todo. Nos vemos la próxima. Acompáñenos más tarde en nuestro canal de YouTube.